Muy buenas a todos nuestros amigos, seguidores de Reaccionando. Hoy lunes 9 de agosto del año 2021. Señores, hoy un inicio de semana con muchas energías, con mucha positividad para que todo salga bien y podamos llevarle a ustedes toda esta semana un contenido excelente como ustedes se lo merecen. Lo prometido es deuda. Hoy estamos aquí para hablar del tema que le habíamos hablado la semana pasada, de Cuba. Nos acompañan nuestro amigo Julio Cuello y Marcos Ferreras. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, hermano Máximo. Un placer para mí, amigo Julio y amigo Miguel Ángel. Aquí estoy a sus órdenes para hablar el tema sobre la hermana República de Cuba. Bueno, nosotros nos vimos motivados como programa, como equipo, a hablar este tema hoy sobre Cuba. Cuba, como ustedes saben, pues dirigida por un régimen que viene de cambiando de mando, pero todo sigue igual. Vemos Fidel, luego su hermano, y ahora otra persona del mismo partido que dirige el régimen, que dirige Cuba, pero con la misma mentalidad, con la misma forma de gobernar. Y Cuba sigue sumergida en una situación de precariedades financieras, económicas y ahora de salubridad. Los reportes que nos están llegando de la del hermano país de Cuba son alarmantes en cuanto a la situación económica, que muchos países pues estamos viviendo una situación económica difícil, el mundo, pero en Cuba pues por la misma situación de bloqueo y por la misma política que el régimen aplica, pues sinceramente se ha agudizado esta situación con el coronavirus también. Y las escenas que se están viendo en Cuba, lamentablemente no nos pueden llegar todas por la misma situación que vive el vecino país. Un país con aproximadamente 12 millones de habitantes, pero en territorio el doble de la República Dominicana. El coronavirus está haciendo estragos porque está circulando la variante Delta en este país y pues no solamente los números de coronavirus son alarmantes, con hasta 60,000 casos diarios, sino también de otras enfermedades que no han podido ser combatidas por el gobierno con medicinas y atención médica por la misma falta de medicamentos e insumos para los mismos. Poco a poco nos llegan imágenes. Cuba tiene restricciones para el servicio de internet, que hace que ni la prensa interna en el país ni las personas pues puedan saber la realidad de lo que está pasando en Cuba. Recientemente, a mediados del mes de julio, específicamente el día 11 de julio, iniciaron una serie de protestas en algunos lugares de Cuba, pues cansado de la situación, pues no aguantaban ya más la situación económica y de salubridad en el país. Esas imágenes pudimos verlas. El gobierno estuvo rápidamente opacando, echándole agua a estas protestas. Hay organismos que ya quieren saber cuántos detenidos hay en Cuba por estas protestas que se hicieron que iniciaron en el 11 de julio aproximadamente. Y pues tenemos aquí un invitado que nos va a arrojar más luz acerca de la situación que vive Cuba. Pero quiero destacar que este programa especial que estamos haciendo en el día de hoy es más para concientizar también a los países y a República Dominicana, a sus habitantes,
de la realidad de Cuba y que podamos despojarnos de un poco de lo que tenemos y poder ayudar a Cuba. No sé cómo lo haremos aquí. Quisiera que en medio de lo que estamos grabando este programa en vivo, pudiéramos poner algún número telefónico que pudiera servir de canal con nosotros y que quien vea este programa pueda comunicarse con nosotros y ver cómo podemos recibir acopio de las ayudas que podamos llevarle a Cuba, porque sinceramente el ver a una persona con una simple conjuntivitis tener la cara entera hinchada por no tener ni siquiera un antibiótico que tomar, para nosotros es muy deprimente, y eso es lo poco que nos llega desde Cuba. Buenas tardes a cada uno de los redevidentes, que son nuestro principal foco por el cual estamos acá. En segunda instancia a usted, don Máximo, a nuestro distinguido invitado en el día de hoy, el señor Marco Ferrera, también a nuestro amigo José Luis en los controles y al productor de este evento, a Miguel Ángel Céspedes. Miren, la situación de lo que está pasando en Cuba, obviamente se veía venir. En una primera instancia se veía que ellos estaban administrando bien el tema de la crisis sanitaria. Ya no es tanto así. Hay una situación real y yo entiendo que también han cometido ciertos errores los líderes políticos que están gobernando hoy bajo ese sistema dictatorial, y por eso es que se le está, vamos a decir, por lo menos ante la opinión pública, saliéndoselo un poco de las manos. Ahora bien, a mí me gustaría que nuestro invitado, y así automáticamente pasarle la batuta, como dicen, don Marcos, hacerle una pregunta, porque yo sí he visto que el sistema que se aplica en Cuba, hay inclusive una potencia, la principal potencia económica hoy por hoy, que lo está aplicando, y vemos una situación totalmente diferente, que es el caso de China. A mí me gustaría que, y así le cedo la palabra, que usted nos diga, dentro de lo que cabe, cuáles son los errores que están cometiendo el hermano país, por el cual el sistema allá no está funcionando. O sea, ese mismo sistema político allá no está funcionando per se. Entonces, sería la primera pregunta, y cualquier otra información con la cual usted entienda que nos podía orientar referente al tema cubano, aprovechara y lo hiciera. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es que allá no está funcionando ese sistema? Bueno, gracias hermano Máximo y Julio. Yo entiendo que la situación de Cuba está en la mentalidad del régimen que dirige Cuba. Creerse que Cuba es el partido comunista y el régimen comunista es el primer error. Segregar a un pueblo, en estigmatizarlo ideológicamente, ha traído como consecuencia que Cuba es, de toda la región latinoamericana, el país más dividido. El país que tiene un éxodo más grande de ciudadanos pululando, no solamente en la región latinoamericana, sino en todo el mundo. Un país que inclusive promueve la migración hasta a nivel profesional fuera de su territorio es Cuba, para de esa manera buscar la manera, valga la redundancia, de captar dineros que vuelvan al régimen. Eso es totalmente improcedente. Eso Cuba lo ha venido haciendo durante 60 años. Lo que pasa con Cuba es que surgió como una revolución de liberación nacional en el 59, cuando Fidel Castro pues se estrenó en México, se juntó con el joven el Che Guevara, que no tenía idea de tampoco que se iba a enrolar en un movimiento de liberación nacional, un movimiento revolucionario, y Fidel Castro recibe el apoyo de los Estados Unidos para ir a derrocar a la dictadura de Batista, de Fulgencio Batista. Tal como Estados Unidos solía hacer con la mayoría de los dictadores de derecha, que el propio Estados Unidos empujaba a llegar al poder, pero que una vez se salían de su fuero, los Estados Unidos trataban entonces de sacarlos. Eso pasó con Pérez Jiménez, pasó aquí, aquí en la República Dominicana pasó con Duvalier también, y aquí vimos que en el 43, cuando Juan Bosch organizó la expedición de Cayo Confite desde Cuba para venir a combatir la dictadura de Trujillo, el propio Fidel Castro, quien era un seguidor de Don Juan, porque Fidel Castro era un seguidor de Juan Bosch, se iba a la conferencia que Juan Bosch dictaba allá por México y en Centroamérica. Y pasó anteriormente, porque Trujillo justamente, que fue formado por los Estados Unidos, derroca un dictador anterior, que justamente también era militar. Es algo
que se ha venido repitiendo. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Fidel Castro liderea una revolución de liberación nacional, una revolución patriótica. Pero es una liberación nacional para restablecer las instituciones democráticas, no para eliminarlas. Entonces, Fidel Castro tarda más de un año, casi 2 años, luego de que hace saltar a Batista, que no fue él que lo hizo saltar los Estados Unidos, porque los Estados Unidos le negó a Batista el apoyo. Batista tuvo que refugiarse en Trujillo, comprándole armas, fusiles, rifles, que se producían aquí en la Almería Dominicana. Y es la Almería Dominicana, la República Dominicana, la que le provee a Batista, al ejército, a la policía, al ejército de Batista, todas las armas, porque los Estados Unidos le cerró la puerta. Cuando Estados Unidos le cierra la puerta a un presidente, es para que lo derroquen. Entonces, cuando Fidel Castro, ya después de varios años en Sierra Maestra, logra debilitar la fuerza de Batista, Batista huye y en el Atlántico, en el océano, se dirige, en lugar de coger para la Florida, coge para la República Dominicana y aquí Trujillo lo apresa. Porque Trujillo entendía que Batista tenía la situación controlada en Cuba. Le había mandado armas, le había mandado Johnny Abe, le había mandado algunos asesores. Y Trujillo entonces, después que ve que Batista huye, quiere cobrarle su dinero, el dinero que le había dado en crédito a Batista. Pero esa es otra historia. Entonces Fidel Castro tarda casi 2 años en llamar a hacer elecciones, porque él no accedió al poder por vía electoral. El pueblo no lo eligió para ser presidente. El pueblo lo acompañó en una revolución popular para sacar del poder a un caudillo de derecha que estaba masacrando al pueblo, pero no para caer en otra dictadura. Entonces, su hermano Raúl y Fidel Castro ganan tiempo y se ponen a hacer tratos con los rusos. Y en lugar de fortalecer la democracia, llamar a elecciones y ellos mismos presentarse a las elecciones, entonces lo que hacen es que declaran un régimen comunista y eliminan de cuajo el sistema representativo y republicano de Cuba. Un sistema representativo y democrático de Cuba que viene desde el padre de la patria, fundador José Martí, quien era un amigo abierto de los Estados Unidos. De manera que ahí viene el primer problema de Cuba. Fidel Castro entonces declara a Cuba un estado proletario, sin ser proletario. Aquí en la América Latina nunca se desarrolló el proletariado. Eso se desarrolló, fue allá en la Europa Central. Entonces instauran un sistema amparado en el colonialismo que le provee Rusia. Rusia empieza y acepta a Cuba como una colonia en América. Y el papel de Cuba era diseminar el comunismo en toda esta región. Geopolítica. Entonces empieza Rusia a crearle una termonuclear a Cuba. La gente no lo dice, los cubanos no lo dicen, pero se estaba construyendo una termonuclear en Cuba. Señores, en los años 70, en los años 60, en los años 80 todavía se paralizó después que cayó la URSS. Y también supe que estuvieron, o sea, ese tiempo que usted dice de 2 años, estuvieron modificando la Constitución y pues agregando eliminaron el sistema republicano. Exactamente. Eliminaron el sistema republicano, eliminaron el sistema de partido, el sistema electoral, todo, para perpetuarse en una revolución supuestamente de izquierda, de derecha. Y fundaron el partido. Entonces empiezan a venderle a los cubanos, los barbudos, Marx, Karl, que son ajenos, Lenin, que no tienen nada que ver con la patria cubana, porque la patria cubana es americanista. Nosotros todos somos americanistas. Los Estados Unidos simbolizan el americanismo porque forman parte del continente americano. Todos somos americanistas. Entonces tú no puedes luchar, irte en contra de quien representa el continente americano, que son los Estados Unidos. De tus orígenes. Exactamente, ponte a trabajar junto con los Estados Unidos. Entonces ellos quieren venderle al mundo una panacea de un régimen inexistente que compite nada más con Corea del Norte. Tú no puedes ir a esta, ¿qué tú sabes de Corea del Norte? No sabe nada, porque es un totalitarismo completo. Pero Corea del Norte no surgió como sistema comunista como surgió Cuba. Corea del Norte surgió como un sistema comunista después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos ayudaron a China a liberarse del imperio japonés. Y cuando los Estados Unidos ayudaban a liberarse a China de Japón, Stalin por atrás le iba conquistando territorio a China. Entonces se implementa un comunismo en China, en Corea del Sur, en Corea del Norte, y luego se corre para Corea del Sur para hacer de la península coreana una sola isla comunista. Y es cuando Estados Unidos entra y hace retroceder a los comunistas. Entonces se forma la República Popular de Corea del Sur. Pero aquí en Cuba yo pienso que ya después de 60 años con un régimen infuncional, es justo que los líderes cubanos reaccionen. Cuba es el país más dividido, señores. El cubano anda diseminado en el mundo entero, hasta por África. El cubano no puede continuar en eso. Tú sabes la cantidad de recursos económicos
que tienen los empresarios cubanos en los Estados Unidos, que tienen los empresarios cubanos allá en Europa, que esos recursos pueden ir a Cuba a invertir, dar mano de obra, empleo, empresas. Pero no pueden porque no hay garantía, las leyes no garantizan la inversión extranjera. Y tienen un capital humano Entonces, excepcional. Cuba antes de la revolución era el país de la región latinoamericana culturalmente más desarrollado, Juan Bosch lo dice. Sí, sí, claro. Porque fue el último país que salió del colonialismo español. Cuba precisamente logra su independencia por el apoyo de los Estados Unidos en la guerra de los 10 años. Entonces, Cuba hereda una cultura, un nivel cultural muy grande. Los principales pensadores matemáticos, científicos de la región estaban en Cuba, los principales artistas. Pero la revolución castró todo. Entonces, ahora tenemos un régimen que se está dedicando, lamentablemente, a masacrar al pueblo. Ha surgido una nueva generación, después de 60 años, todos esos jefes cubanos ya están muertos, están muriendo. Raúl desaparecerá ahorita. Quizá muchos de ellos, lamentablemente, fallezcan con el coronavirus, pero no lo vamos a saber porque está reprimida la libertad de expresión, la prensa libre. Mira, un país que le pide al mundo el cese del bloqueo, ¿por qué no le expone al mundo su realidad interna? Porque tú no puedes decirle al mundo, wow, yo tengo todos estos problemas por el bloqueo, pero no entra a mi casa porque yo no te puedo enseñar lo que yo soy. No quieren transparentar. Entonces, la situación. Tiene que haber una válvula de comunicación, de ceder. El régimen tiene que ceder. Sí, ¿qué usted opina Lo que de yo- lo lo que que- pasó con esta flexibilización cuando se reúne Barack Obama con Raúl? Luego de eso, La revolución, como a ellos les gusta que le llamen, fue miope. Ellos se confundieron. Porque ellos se han trazado la meta de que ellos tienen que tumbar el pulso a los Estados Unidos. Y se lo están tumbando a ellos, se lo están tumbando a su pueblo. Han masacrado a su pueblo. Las cárceles de Cuba están llenas de presos políticos. ¿Hubo alguna flexibilización? Ellos no aprovecharon el gesto de Barack Obama. Okay, sí. Barack Obama fue a Cuba a demostrarle que los Estados Unidos no son enemigos de Cuba. Lo hizo, pero Barack Obama no podía hacer más nada de ahí porque no puede transgredir las leyes federales de los Estados Unidos. Barack Obama fue a darle esa oportunidad al régimen. El régimen no la supo apreciar porque también hay muchas contradicciones dentro del Comité Central o el buró político que dirige Cuba. Hay una gente que son cerrados. Hay una ola que quiere apertura, pero hay otra ola que es cerrada. Entonces el país, el pueblo está en el medio. Ha surgido ahora una nueva generación, una nueva juventud, está el internet. Otro problema que también ha afectado al pueblo cubano es que es una isla y no tiene ningún territorio hermano para donde coger. Nosotros por lo menos somos una isla, pero la compartimos con Haití. Francisco del Rosario Sánchez, cuando vino a combatir la anexión a la República, entró por Haití, luego de haber combatido en la independencia contra Haití. Pero por donde tú entras, si Cuba es una isla solitaria, entonces el cubano no tiene para dónde coger más que tirarse al mar. De manera que ese pueblo ha sido muy sufrido, se ha abusado mucho de Cuba. Y esta pandemia, esta hambruna que hay en Cuba, señores, eso se va a recrudecer. Porque ¿qué pueden hacer los países? La OMS, la ONU pueden llamar si se le quita el bloqueo. Pero si tú tienes una empresa dominicana, esa empresa tú quieres, si es exportadora, vamos a decir que es exportadora, porque si va a vender a otro país porque es exportadora. Pero esa empresa dominicana tiene relaciones con las empresas cubanas, americanas. Sí. Entonces, tiene que regirse por las empresas americanas. Las empresas americanas tienen relaciones con la empresa china, porque la mayoría de las empresas de Estados Unidos están en China. Si violan los códigos, las leyes internacionales en China, la están violando si se van a hacer relaciones con Cuba. Entonces, Cuba tiene una cantidad de recursos apropiados, expropiados, que son gente que hasta se han muerto, que se lo quitaron, se lo robaron, lo usufructuaron. Ahí hay hoteles, propiedades, fincas, bancos, cosas que se han detartalado, que esos son propiedades, pero hay que regresárselo a sus dueños. La apropiaron. O sea, exacto, apropiaron lo que eso. Empezó a hacer Hugo Chávez erróneamente en Venezuela. Sí, también. Y fue por influencia de Cuba, por eso está Venezuela como está. Pero no nos vamos a mentir ahí. Es otro tema. Lo que pasará en Cuba es una implosión social, inevitablemente. Y eso es doloroso. Una implosión social. Hay una generación que ya no está dispuesta a seguir siendo esclava. Una persona que es empleado público y es entonces calié del gobierno. Tienen todas las funciones al mismo tiempo. Policía, empleado público y dirigente del partido.
un régimen que no le da opciones democráticas al pueblo. No hay válvula de escape. No hay alternativa. Aquí mucha gente dijo, yo me cansé del PLD. Por lo que sea. Por lo que haya pasado. Pero tenían opciones. Ahora la gente ya en menos de un año se está cansando del PRM. Hay opciones. Pero en Cuba no te dejan opciones. Entonces, en Latinoamérica, tú no puedes ser la panacea. Estamos hablando de Latinoamérica. Latinoamérica es un pueblo intrépido. El latinoamericano no puede estar esclavo. Pero mire que... El latinoamericano no tiene esa sangre para estar esclavizado. Entiéndelo. Y Cuba tiene que entender eso, señores. Si Cuba da un paso, si el régimen cubano da un paso, fluirán. Oye, fluirá la comida, la medicina, la inversión, todo el mundo. Hasta nosotros vamos y ponemos negocio en Cuba. Porque Cuba es un país bueno, caribeño. El cubano es bueno, solidario, amoroso, empático, buenachón. Y le gusta trabajar, le gusta la buena vida. Pero es que no hay garantía de nada, señores. Yo tengo amigos cubanos que han venido y han comprado su casita aquí. Y su tierrita. Pero yo no puedo comprarla en Cuba. Le han puesto negocio. Entonces yo no puedo comprar en Cuba porque el gobierno no me lo permite. Entonces en todas partes del mundo, usted va a China ahora mismo, a China, señores, lo que era China. 20 años atrás, un país subdesarrollado con 1.000 millones de gente muriéndose de hambre. Sí. Que tuvo el gobierno que planificar, nadie puede tener más de 2 hijos. Pues nos vamos a comer uno con otro. Y China pone una serie de leyes y le abre el capitalismo a Estados Unidos. Traigan toda su empresa, nosotros le vamos a trabajar por centavo. Por centavo, porque tenemos gente de más. Pero un sistema similar, pero que no está funcionando. Pero están trabajando allá hay seguridad jurídica. Pero están trabajando por centavos, pero están copiando la tecnología. Exactamente. Entonces, óyeme, los millonarios más grandes, los hombres de más dinero ahora mismo, los capitalistas más grandes tienen su inversión en China. Señores, cualquier ciudad de China, Shanghái, eso es una cosa fuera de serie. China te hace un puente hasta arriba de un lago. China te hace un tranvía que te cruza por debajo del mar. Porque salió de su desarrollo, se abrió al capitalismo. Copió lo bueno de Estados Unidos. Entonces Cuba, con toda esa capacidad que tienen los cubanos, esa formación, esa educación, se han vuelto nada porque el régimen lo ha oprimido. Y todo el que disienta, no, váyanse, son gusanos, son lacayos. Es el bloqueo. Gente ahí haciendo de todo, señores, esos jefes políticos. Ustedes saben lo que es una dictadura. Mira, aquí nosotros estamos viviendo nepotismo con estos funcionarios. Míralo ahí donde salió la prensa. Funcionarios, ellos mismos están dándose la beca entre ellos. 2 y 3 salarios entre ellos. Algo que se había en democracia. Imagínate todo lo que sea una dictadura. Sí. Entonces, querido Máximo, a mí me duele la situación cubana. Cuando el gobierno de Hipólito Mejía, yo tenía un amigo que estábamos trabajando algunos proyectos de importaciones. Y nosotros tuvimos 3 amigos cubanos. Lo tuvimos como por 3 meses. Lo ayudamos, hicieron un capitalito, después pudieron irse, se fueron a México, de ahí pasaron a Estados Unidos. Esas cosas. Pero yo no sabía que la situación era tan cruel porque yo tenía otra idea. Que la revolución, que los gringos, no, el problema de Cuba es el régimen. En mi partido, el de la Liberación Dominicana, yo tengo contradicciones con compañeros. No, señores, ustedes viven muy bien en democracia. Es muy bueno hablar. Además, después, te voy a decir una vaina. Usted puede comerse un huevo seco con plátano seco, pero usted es libre. Usted no puede propiciar al gobierno que no amen la libertad. Entonces, el problema es que tenemos que pedir, señores, en Cuba, patria y vida. Ese es mi eslogan. Yo no puedo tener de que patria o muerte. Ya eso tiempo pasó. La revolución tuvo tiempo suficiente para cambiar. Hay que fomentar el eslogan patria y vida. Yo no me salgo de ahí. Que me puedan etiquetar donde sea. Pero el que ama a un pueblo, el que ama a los ciudadanos, a la juventud, a la mujer, a los envejecientes, tiene que saber que la patria es tu vida. Y tú no me puedes decir a mí, no, porque si no es esto, es la muerte. Mentira. No, señor. Vamos a abrir el sistema, vamos a flexibilizar las leyes. Porque, ¿cuál es el miedo? Ellos mismos los gobiernistas, vamos a someternos a la elección. Al escrutinio. En 60 años, a ver si lo hicimos también. Vamos a someternos a una elección que nos elige el pueblo. ¿Cuántos partidos quieren participar tanto? Pues no puede ser peor de lo que hay. Y tú no puedes vivir todo el tiempo pidiendo. Tú vas a vivir todo el tiempo pidiendo, donde tú lo tienes todo.
Hasta jeringuillas se están pidiendo ahora mismo. Don Marco, yo le quería preguntar. Entonces, señores, no sé si es el enfoque que ustedes esperan de mí, pero yo lo que hablo y le digo a mis amigos que simpatizan con la revolución, una revolución no es un proceso eterno, una revolución es una coyuntura. Entonces tú no me puedes vender a mí que 60 años una revolución, entonces ese país es un caos. Una revolución no es un proceso indeterminado. Vamos a hacer una revolución para lograr esto. Se logró. Vamos a vivir un tiempo de prosperidad, de inversión, de institucionalidad, ¿verdad? No me hable de una revolución permanente. Eso no es revolución. No me venda a mí ese sentimiento. No me encasille ahí. Eso no es revolución. Revolución para ti, que está con el mazo en la mano. Y el que está abajo, que no puede hablar. ¿Cuál es la revolución de ese? Y no puede salir, no se puede tirar mal. Esa es la revolución. Eso no es revolución. La revolución fue en el 59. Y tuvieron tiempo, 2 años después, para decir, hicimos la revolución, vamos a elecciones. No, de alguna manera el enfoque que lo que usted ha expuesto, discúlpame Julio, que yo sé que quería hacerle una pregunta, lo que usted ha expuesto en el programa, en estos micrófonos, son sus ideas. Y las ideas que muchos mis ideas y que quiero a Cuba. La gente me dice, tienen. No, pues tú eres malo. Es que yo quiero a Cuba. ¿Por qué yo quiero a República Dominicana? No, mira, después, te voy a decir la verdad, después de los Estados Unidos, el país más solidario con República Dominicana es Cuba. Son los dos pueblos que más se parecen en el Caribe, porque nosotros no somos centroamericanos, nosotros somos caribeños. Centroamérica está entre el norte y el Caribe, por eso se llama Centroamérica. Nosotros somos caribeños. Los dos pueblos, si tú quitas Haití, los dos pueblos más parecidos en todo somos nosotros y luego Puerto Rico. Pero Puerto Rico es una colonia, un estado libre asociado a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué yo digo que después de Estados Unidos? Porque, señores, en Estados Unidos viven más de 1 millón de dominicanos. Yo tengo 6 hijos, 3 norteamericanos, tengo 3 nietos, 2 nietos norteamericanos y 1 dominicano. Y 2 dominicanos, 4 nietos. Entonces, es el país más solidario con la República Dominicana, pero los Estados Unidos es solidario con todo el mundo. Yo quiero que alguien me diga a mí, cuando estuve un norteamericano que venga aquí, ¿cuáles son las empresas norteamericanas aquí? Los hoteles, los restaurantes, las mineras, ¿cuáles? Son las empresas modelos. Modelos. Los Estados Unidos no llegan a ningún país a sobornar, a nada. Todo es por la regla. El que va a Estados Unidos sabe que va a Estados Unidos, va a un país de ley. Tú creas una empresa y donde quiera que esa empresa atrás, tiene que respetar la ley. Entonces, tú no me hables mal de Estados Unidos. No. Yo quisiera que todos estos países aprovechásemos lo que es la experiencia de trabajar y de negociar con los Estados Unidos. No vivir conflictuando con los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Qué estupidez es esa? Si de Europa quieren venir para Estados Unidos. Entonces yo tengo Estados Unidos ahí, voy a vivir chocando con los Estados Unidos porque yo me impuse eso. Eso viene por esa agenda. No, mi hermano, pero... Estuvimos hablando de la geopolítica. Mira, tú sabes la cantidad de talentos musicales que hay en Cuba. No, y científicos también. Usted estuvo hablando de matemáticos. Máximo, es una cosa increíble y solamente están ahí contrañidos esperando una oportunidad que se le abra la puerta de la libertad. Bueno, lo podemos ver el ejemplo de que algunos jugadores, algunos deportistas salen a representar a Cuba y muchos se quedan. Contra toda la limitación. Y ahora hay una situación que la juventud, por abrir el internet, el poder tener algún poquito de respiro. Internet, ha visto. Porque muchas veces las personas no ven. Usted puede estar ciego, usted no ve. Bueno, usted está bien, conforme, usted no ve. Pero cuando usted logra ver, ya te cambia todo. Ya cambia lo que tú piensas, lo Mira que tú crees. Mira lo que te hacen. Ya lo los demás dicen, pero señores, en serio. O sea, que allá afuera, en otros países, tú puedes ir a mercados a comprar de todo. Y hay de todo para comer. Y yo puedo comprar y yo puedo trabajar. Y que en otros países yo puedo tener un smartphone, puedo tener acceso a internet. Pero hermano Máximo, mira. Y cuando ven todo eso, dicen, pero mira, ¿en qué estamos? Mira el error de los camaradas. Ellos te dicen, no, porque en la República Dominicana hay tantos niños pasando hambre. Eso es lo que te dicen. En Cuba no hay eso. Porque en República Dominicana
hay unas mujeres parturientas que tienen que pagar. En Cuba la salud es gratis. ¿Te dicen eso? El otro día un amigo mío que vive en Estados Unidos me manda un videito. Y hay una calle, no sé si era en Manhattan o qué, donde hay una protesta inmensa. Gente protestando, creo que estaban hasta saqueando un minimarket. Y él me pone, mira, eso no se ve en Cuba. Le digo, la diferencia, ¿tú sabes cuál es? Que tú puedes publicar eso en los Estados Unidos. Eso mismo pasa en Cuba y tú no lo puedes publicar, porque ya te declaran enemigo de la revolución. En toda parte del mundo, en cualquier país, el más avanzado del mundo, tú encuentras gente que están en la indigencia. Sí, Pero sí. la gente es libre, la gente no puede vivir sin libertad. Y lo que tenemos que promover ahora con esta crisis sanitaria y alimentaria que está afectando a los hermanos cubanos, aparte de poder dar una solidaridad, es seguir la lucha para que se abra la libertad en Cuba. Con la libertad todo va a florecer, porque la cosa no puede ser peor que como está, Máximo. Máximo, están llenas las cárceles, se está golpeando a la gente. Eso precisamente Se está es lo que está golpeando la pidiendo gente. Amnistía Internacional. Oye, se está golpeando la gente. Le envió una carta al presidente actual, Amnistía Internacional. A Miguel Díaz-Canel. Sí, porque desea saber el estatus, la situación Pero en que se encuentra. ese señor como presidente, que si fuese un presidente democrático, eso lo hubiese costado una dimisión. Cuando se originaron esas protestas, él llamó al gobierno, al pueblo, comunistas, al combate. La orden está dada. A combatir a tu pueblo pobre. Entre ellos. Exacto, entre ellos, tu pueblo. Los que están a favor, los que están en un contra. gobernante. Un gobernante llamar a combatir a tu pueblo indefenso. Porque para ellos eso no son el pueblo. No, para el que disiente no es el pueblo. No, pero sería una guerra civil que él quiere propiciar, porque cuando tú pues enfrentas a dos grupos, unos que están a favor y otros que están en contra dentro del mismo Cuba, pues tú lo que propicias es una guerra civil dentro del mismo. No tienen soluciones. El gobierno no tiene solución. Parece ser que Rusia se ha cansado. Cuba le debe demasiado a Rusia. Venezuela ya no puede con los problemas propios. No. Entonces no tienen alternativa, no tienen soluciones a la mano. Se le han agotado la panacea, que la medicina, que la vacuna, que la soberana. Señores, que lo que está pasando es que en Cuba la gente no tiene capacidad de emprender. Pero hemos visto, Marcos, una bajada, subida de la situación de Cuba en cuanto a la economía y a la salubridad. Porque si nos ponemos a leer desde principios del régimen hasta estos tiempos, hemos visto tiempos más o menos en Cuba. Sí, pero tú sabes, incluso como usted hablaba de que son solidarios, hemos visto que países que hemos tenido inconvenientes, hemos recibido ayuda de técnicos, profesores, muchísimas técnicos en diferentes áreas que Cuba lo ha enviado a los países. Incluso llegó un momento en que Cuba, no recuerdo exactamente qué sucedió en Estados Unidos, que Cuba incluso le dijo a Estados Unidos que le iba a mandar una ayuda de unos técnicos especialistas para, no me recuerdo cuál caso específico, y Estados Unidos lo rechazó. Pero también hemos recibido de Cuba medicinas, pero entonces no vemos pero medicinas que le faltan al pueblo cubano. Porque yo te voy a decir una vaina más. Incluso Máximo. habían, hasta hace poco tiempo, iban personas de otros países, compraban medicinas en Cuba y se las llevaban a otros Máximo. países porque estaban más económicas. Todo eso es producto de una... Pero ahora hay escasez. Mira. Ahora ni siquiera para ellos ni para comprar. Mira qué pasa. Todo eso es producto de un método político del régimen que ya no le va a dar más resultados. En verdad te lo digo. Vi en estos días que ya eso se agotó. Económicamente estaban abriendo la posibilidad de que las empresas privadas pudieran tener ya más de 100 empleados, hasta 100 empleados, perdón, y estaban propiciando las pymes, tratando de reanimar la economía. Pero Xi Jinping, el presidente de China, se lo ha dicho varias veces a ellos, que el bloqueo de ellos es mental, que ellos tienen que dejar de ser víctimas, de victimizarse,
que ellos no han tenido el valor para dar el paso del mismo sistema de transformarse, no se transforman. ¿Por qué que ellos no han querido abrir? Porque ¿qué pyme tú vas? Explícame a ver. Tú vas a poner una pyme en Cuba. ¿En base a qué? ¿Qué garantía? Que vaya un camarada y que te diga dos cosas y que te cierre tu empresita. Mira, que diga, ya esto es mío. yo le voy a decir algo a ustedes. Sí, porque de repente pueden cambiar de posición. Todos estos países latinoamericanos somos solidarios con Cuba. El latinoamericanista es solidario entre sí. Pero creo que ahora la solidaridad tiene que centrarse en reclamarle al régimen, cosa que eso nunca ha pasado. No, ningún pueblo de esto, ninguno de nosotros, yo que soy dirigente del PLD, el PLD nunca le ha pedido al régimen de Cuba, tiene que cambiar. Nosotros no nos debemos inmiscuir en las cuestiones internas, pero vivimos inmiscuidos porque Cuba le da bocha a todo el mundo, los cubanos se meten en los problemas a todo el mundo, los cubanos opinan de todo y siempre tienen su nariz metida. Entonces cuando uno opina sobre ellos, que somos lacayos, que somos gusanos de los gringos. Mi hermano, deje eso. Deje esa etiqueta, esos estereotipos, ya eso no funciona. El problema de Cuba es el gobierno, el sistema, el régimen. Abra su democracia, sométanse a la voluntad del pueblo, aperturen las leyes. En lo inmediato, hasta que eso pase, Marcos. Bueno, yo lo que sugiero es a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a los Estados Unidos y al gobierno de Cuba, yo le planteo que hagan una cumbre humanitaria, que el gobierno de Cuba se flexibilice y que así como Barack Obama antes de Donald Trump llegar a la presidencia, visitó Cuba junto con su esposa, hasta compró algunas cosas allá, dio unas señales de que el pueblo norteamericano es amigo del pueblo cubano. Yo entiendo que el régimen debe dejar un poco atrás su ego y debe propiciar una cumbre de líderes de países que tengan buenas intenciones, pero que el régimen dé el primer paso, porque la comunidad internacional, sobre todo la comunidad hispanoamericana, está preocupado por la situación de Cuba. Los cubanos no tienen por qué estar pasando lo que hay pasado, porque recursos hay. Creo que todos los pueblos pueden hacer un gran aporte para que lleguen medicina, comida, utensilios a Cuba, y Cuba la va a recibir, pero Cuba tiene que poner de su parte, porque hay que crear vías para que esas ayudas lleguen y para que también el entendimiento y quizá es una válvula que va a iniciar con un nuevo proceso de apertura, porque tiene que haber una apertura democrática, jurídica, tienen que haber garantías. Las leyes comerciales son internacionalistas, son territoriales, la territorialidad de la ley. O sea, una empresa no va a ir a comercializar con Cuba si esa empresa tiene relaciones con otros países, con los cuales Cuba está violando esas normas. Entonces yo le sugiero al liderazgo cubano propiciar una cumbre humanitaria de los países latinoamericanos, incluyendo los Estados Unidos, a través de un organismo regional que puede ser la OEA, para que se abran vías urgentes de apoyo a Cuba, pero que Cuba ponga de su parte. Ahora que Cuba no está en una revolución, ahora que Cuba no está en un golpe de Estado, ahora que Cuba no está en un estado de sitio, hay una calma relativa y que se puedan crear las condiciones para que el régimen entienda que hay que permitir que el pueblo se exprese. Estuve viendo las noticias, hurgando en las noticias internacionales y vi por la misma situación que, bueno, decía al inicio del programa, de la situación sanitaria que hay en Cuba, y veo que hay algunos países que están interesados en ayudar, y aquí Canadá envía millones de medicamentos a Cuba como parte de la ayuda humanitaria contra el COVID. Los medicamentos son para el combate a la enfermedad del COVID-19, además de otros insumos para protección del personal de salud. Un cargamento de 1.2 millones de tabletas y 400.000 cápsulas de desametasona han sido enviadas a Cuba de parte de Canadá y la UNICEF como parte de la ayuda humanitaria que la isla requiere para sobrellevar la crisis sanitaria y la escasez de medicamentos en el país. Otros países esas son iniciativas independientes. Sí, otros países como México, sí, Guatemala. Pero a lo que yo me estoy refiriendo, tiene que haber un plan como... Sí, eso es la parte, política. Como global. Sí, tiene que haber una política global en ese aspecto. Porque mira qué pasa, cuando surgen fenómenos atmosféricos aquí en la región,
Hay un fondo que lo manejan los organismos internacionales para socorrer a los países afectados, pero para esos países poder beneficiarse en un momento de solidaridad, tienen que cumplir una serie de normas dentro del esquema internacional. Si no la cumplen, no se van a beneficiar. ¿Me entiendes? Entonces, pasa con Cuba. Cuba tiene restricciones jurídicas, legales, que no permiten que, aunque se quiera apoyar más, se le apoye, porque es que no flexibilizan. Entonces, cualquier país puede tener un gesto aislado, independiente, individual, pero lo que Cuba está demandando ahora mismo, Máximo, es algo más contundente. No, sí, estamos de acuerdo con que la política debe variar para poder, cambiar la mentalidad. Aunque sea gradualmente. Sí, de eso estamos claros. Pero nosotros estamos preocupados por la situación económica de salubridad de Cuba en la actualidad. Entendemos que ese cambio se debe hacer. Mira lo que te voy a explicar. Y estamos de acuerdo. Mira lo que te voy a explicar. Pero si el gobierno no da un SOS, si el gobierno no pide una ayuda, si el gobierno no clama una ayuda, si el gobierno no te la pide, si el gobierno no tiene la sinceridad, no se sinceriza, la situación es difícil. Lo está haciendo. Ahora, lo que pasa es que lo está haciendo con los países que entienden. Pero es que así no puede. Con los países que entienden que le van a poder ayudar. Tolerar. Que le van a poder ayudar. Es que el gobierno tiene que hacer un gesto de sinceridad. No se puede sostener la situación así, porque tú lo has dicho, cíclicamente la situación mejora, vuelve y se arregla, porque Cuba tiene un presupuesto, un PIB demasiado, se lo está cargando en la costilla a la gente. La gente en Cuba se envejece trabajando para otro. La gente en Cuba no planifica ni siquiera su vejez. Ahora mismo hicieron una reforma que el sueldo se le devaluó, las pensiones se le devaluaron a la gente. Entonces el ser humano tiene derecho a disfrutar lo que su inteligencia le permite producir. Entonces, la gente no puede seguir viviendo en Cuba de esa manera. El gobierno tiene que hacer un gesto de sinceridad. El gobierno tiene que decir, bueno, sí, está bien, aquí hay un problema. Este problema lo podemos resolver de esta manera. ¿Cómo se va levantando gradualmente el bloqueo? El gobierno sabe lo que tiene que hacer, Máximo. Entonces, en Cuba no se puede empujar a la gente. Ya los Estados Unidos han tomado medidas para que los cubanos que lleguen por el mal y eso no sean admitidos. Porque durante un tiempo también eso le favoreció mucho al régimen. Se quitaba presión política, la gente se iba. Han aumentado incluso las migraciones por la misma situación económica. Pasa también igual que en República Dominicana. La misma situación económica que estamos viviendo actualmente está aumentando los famosos viajes en Yola, que teníamos pues un tiempo que habían mermado, no habían desaparecido, pero sí habían mermado. Estamos viendo que han ido en aumento, en Cuba también. Y como usted decía ahorita, ellos mismos propician en que esas personas se vayan a otro... Cuba es el país más dividido, Cuba es el país que tiene más diáspora afuera. Cuba tiene que reencontrarse consigo misma. Todos esos médicos no pueden estar pululando en el mundo entero, cuando en Cuba pudiesen tener oportunidad de desarrollarse. Cuba tiene que reencontrarse con sus congéneres, con sus ciudadanos. Cuba es una isla que tiene más de 70,000 kilómetros cuadrados. Cuba es una isla fascinante como la dictó Juan Bosch. Cuba tiene de todo. Cuba tiene todos los recursos naturales para que su población tenga prosperidad y felicidad. Pero Cuba necesita reaperturar sus leyes, el sistema democrático. No puede ser un solo partido perenne ahí por más de 6 décadas. Otra noticia que estoy viendo, pero esta es del 11 de julio, precisamente cuando estallan las protestas. Dice, crece campaña por corredor humanitario de ayuda a Cuba. Pero entonces dice, el gobierno de Cuba critica la campaña y cree que es para desviar la atención del impacto negativo del embargo económico. Celebridades e internautas de diversos países se sumaron a este sábado, 10 de julio, a la campaña de redes sociales por un corredor humanitario para enviar ayuda a Cuba, que atraviesa por el peor momento de la pandemia y la grave desabastecimiento de medicinas y productos básicos. Y precisamente reitero mi llamado a que hasta que todas estas
situaciones que Marcos certeramente hemos visto habla. íconos de la Revolución Cubana como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, hacer cosas que yo nunca lo había visto. Si no, pero hay que dejar que la gente se exprese. El que está preso por protesta hay que soltarlo, y lo han dicho varias veces. Sí. Y ya están ocurriendo contradicciones dentro del mismo esquema del buró que controla el régimen cubano, porque es que ya tú no puedes sostener el régimen así. Ese corredor económico, esa ayuda humanitaria, puede surtir un efecto ahora, pero ahora mismo las cárceles, óyeme, yo vi una muchachita ahí, que por estar en la protesta le cantaron 8 meses de cárcel, una jovencita. Y su mamá dijo, ¿qué vamos a hacer? No tiene derecho a nada. Por protestar. Por eso Amnistía Internacional ha solicitado 8 meses de prisión. Ver el estatus, ir a Cuba, que le permitan ir a Cuba y entrar y verificar el estatus de los presos, principalmente de los de las protestas. Porque ellos que están solicitando eso es porque entienden que le ha llegado informaciones como esas, de personas que están protestando, y por estar en una protesta pues se le ha aplicado una cárcel de 8 meses. Entonces eso no es correcto en un país democrático, pero como sabemos, Cuba no es un país democrático, está bajo un régimen. Mientras eso pasa, hay miles de cubanos muriendo. Yo le sugiero, de cubanos, no voy a decir propongo, pasando porque, necesidades, pasando hambre, y es lo que de alguna manera, en lo inmediato, desde este espacio, nosotros queremos propiciar. Yo creo, hasta que suceda los cambios que usted, pues en este programa, pues ha desarrollado y ha dicho que debe cambiarse. Yo creo que debe realizarse una cumbre humanitaria por Cuba, aquí en la región latinoamericana, independientemente de lo que pueda aportar Rusia, los países europeos que están de aquel lado en otro continente, pero yo creo que la solución, muchas de las grandes soluciones en Cuba están en el continente americano. De buena voluntad, actuando de buena voluntad, con sinceridad, sentados en la mesa, con situaciones que puedan ser graduales, deponiendo de un lado y de otro, porque hay que poner la vida, Máximo, la vida, la salud, la seguridad física de los niños, de las mujeres, de los envejecientes, hay que ponerla por encima de cualquier cosa. Creo que una cumbre humanitaria regenteada por cualquier organismo regional, que el régimen de Cuba la dirija, que se sienten en la mesa con los principales protagonistas, y que eso permita que fluya toda la ayuda comestible, alimentos, medicina, pero que también esa sea el inicio, una apertura para algo mejor para los cubanos. Porque es que no es un sistema que le agrada a nadie. Yo creo que ni así ellos están dispuestos. Creo que prefieren mejor ver a los ciudadanos morirse por la pandemia o por otras enfermedades, antes de que eso sea pues una brecha para ellos cambiar. Mira qué es lo que pasa. Mira, antes de terminar, mire qué es lo que pasa en hermano querido. Cuba tiene está entre 10 y 12 millones de personas. El régimen tiene, digamos que unas 5 millones de personas empleadas. Entre dirigentes del partido, policía, militares, servicio de seguridad, enfermería, médicos, todas esas cosas, campesinos, todas esas cosas, llegan alrededor de 7 millones de personas. Pero hay 3 millones, casi 4 millones de cubanos fuera de Cuba que quieren volver a su pueblo. Quieren volver a Cuba, con lo que han conseguido fuera, quieren regresar. Y muchos envían remesas. Quieren regresar a Cuba. Pero hay más de 2 millones o 3 que viven en Cuba, que no tienen alternativa, que esos son declarados enemigos por el propio gobierno. Un gobierno no puede declarar enemigo a un ciudadano de su propio país. Bueno, está en contra del régimen. Entonces, si protesta, es enemigo. Sí. Entonces, esos 2 o 3 millones de personas no tienen alternativa. Esos son los que cogen la cárcel, esos son los que hacen la protesta, esos son los que hacen los likes por las redes sociales. Entonces, el gobierno cree que ese grupo, ellos lo aplastan. Y lo van a mantener aplastado por 60 años más. Ese es el cálculo que hace el régimen cubano, porque conozco de líderes cubanos que te dicen a ti, nosotros somos la mayoría, nosotros tenemos el poder en la mano, nosotros tenemos esto. En cada cubano dirigente tiene una pistola en su casa. Cada cubano dirigente tiene un revólver en su casa, aunque no tenga un pan para comerse, pero tiene un revólver. Entonces el que vive al lado, que también es cubano, no puede protestar. Entonces entiendo yo que hay que
un buen gobierno, un buen régimen, piensa en la felicidad de todos sus ciudadanos. Una cumbre en la región, en Cuba, con los líderes regionales para facilitar un corredor alimentario, un corredor de salud para Cuba en estos momentos para aliviar la situación de crisis que hay en Cuba y abrir la verdad. El sistema tiene que abrir la verdad. Cuba tiene que abrir lo que tiene. No lo puede esconder. Porque si no, llegará un momento que habrá una implosión social. Eso va a ocurrir. Porque hay una generación que ha envejecido, una generación ha muerto, pero hay una generación que está dispuesta no a vivir en patria o muerte, no, sino en patria y vida. Ese es mi consejo para todos ustedes, compañeros. Y al Partido de la Liberación Dominicana, mi partido, yo también le hago un llamado a que, como somos históricamente amigos del pueblo cubano, las relaciones de la República Dominicana se restablecieron con el primer gobierno del PLD, no porque fuera una decisión del presidente del PLD en ese momento, sino por una línea política del maestro del Partido de la Liberación Dominicana y fueron restablecidas. Pero entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana, como un partido democrático, republicano, humanista, de centro, equilibrado, que sirve a todos los sectores, a la humanidad, al bien, también debe propiciar que las cosas, que la democracia fluya en Cuba. Entiendo eso, porque también los líderes, la mayoría de los líderes latinoamericanistas, sobre todo lo del área socialista o de izquierdista, han promovido mucho también cuestiones que en Cuba no deben ocurrir ya. A Cuba hay que hacerle ver, al sistema hay que hacerle ver que la solución está en ellos mismos. Eso es lo que yo entiendo. Ese es mi consejo. Una cumbre regional para ayudar en el momento a la situación de crisis sanitaria y alimentaria que está padeciendo el pueblo cubano, pero que eso es simplemente algo momentáneo. La solución definitiva tiene que ser aperturas, sincerización, todo el mundo ceder un poco. Bueno. Le doy las gracias a ustedes, muchachos, por invitarme, a Julio, a Miguel Ángel, a Máximo, y yo estoy dispuesto a estar conversando con ustedes abiertamente. Si en algún momento podemos tener también un conversatorio con alguien que opine diferente, con gusto lo haríamos. Okay. Porque aquí lo que quisiéramos es que las ideas fluyan para el bienestar del pueblo. El pueblo, la gente, dejando las ideologías atrás. Pero miren, antes de terminar, yo en el 97 participé en una cumbre en Panamá. Y ahí participaron 20 jóvenes de aquí de la región. Y de esos 20 jóvenes habían 2 muchachos cubanos. Y recuerdo que salimos a un mall a comprar ya cuando se terminó el evento, que el evento duró como 15 días. Y fuimos a un mall a comprar cosas. Y yo lo vi a ellos comprando unos raditos allá. Eran una muchacha y un muchacho comprando unos raditos. Y ellos me dijeron, te voy a invitar a Cuba para que tú veas cómo es que se vive en Cuba. Me dijeron. Después me escribieron los muchachos. Creo que fue la hembra que me escribió. Y me dijo, no te voy a invitar porque después tú te vas a reír de nosotros. Pero eso fue en el 97. Y estamos en el 21. Entonces, hablar todavía de ese sistema no creo que sea progreso por ningún lado. Una situación un tanto complicada, pero yo entiendo que nosotros como continente tenemos los canales. Ahí está la Organización de las Naciones Unidas. Latinoamérica, por ejemplo, está también la CELAC. Que pueden ser canales para poder. El liderazgo político tiene mucha corresponsabilidad. Si el liderazgo político empieza a decirle al régimen cubano, espérense, por aquí no solamente es el bloqueo, no que el bloqueo, porque todos los males de Cuba es el bloqueo. ¿Entiendes? No, el problema también es ustedes tienen que desbloquearse ustedes. También. Porque es que Cuba se mete en todos los problemas de estos países. Nosotros tenemos todos estos sistemas, todos estos países, todo, están permeados por opiniones de los cubanos. Y ellos son los que más saben y le dan receta a todo el mundo. Qué difícil. Entonces no puede ser así, Máximo. Nosotros somos una sola América, somos americanistas todos. Y si tenemos preocupación por el hermano pueblo de Cuba, entonces ustedes tienen que aceptar también orientaciones y opiniones sanas. Eso es así. Claro. Y permitir que el pueblo se equivoque. Porque el pueblo tiene que equivocarse. Así es que se aprende. Ajá. Y el pueblo norteamericano no quitó del medio a Donald Trump. Y ahora está con Joe Biden. Entonces los pueblos se tienen que equivocar. Entonces el pueblo cubano no se puede equivocar. Dale la oportunidad de que se equivoque y de que avance.
Eso es así. Bueno, pues le damos las Una- gracias una- a... Una última preguntita para don Marcos. Claro. Sí. Admiro su lucidez. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted comió pollo hoy? No comí pollo, ¿por qué? Qué difícil. Veo la prensa ahí que está la libra 100 pesos. No, pero van a importar. Acaba de decir El ministro, el ministro comerciante de Agricultura. Mire, Que tenemos que van a importar. Lo que pasa es que este gobierno es enemigo de los productores locales. Este gobierno se parece mucho, Luis Abinader se parece mucho al neoliberal de Leonel Fernández. Nosotros en el PLD estuvimos muy equivocados con Leonel Fernández, porque con la capitalización generó una destrucción del aparato productivo nacional. Y un hombre como Joaquín Balaguer, que no tenía las luces que tenía Leonel, le entregó al PLD, hay que ser justo, en ese momento de 1996, un parque de industrias nacionales en óptimas condiciones. 4 años después, Leonel las enajenó todas, incluyendo la CDE, y no eliminó un solo problema nacional. Entonces, acabó con el parque de productores nacionales. Danilo Medina fomentó la producción local. El desabastecimiento del agro, de la alimentación, desapareció en este país, con los emprendedores, los emprendimientos y con el crédito agrario. Este gobierno llega con compromisos económicos y lo que quiere son permisos de importación. Con un permiso de importación, usted que nunca ha sembrado una mata de guineo, se gana un fulgón de dinero y llena el país de producto importado. Y el agricultor que tiene su conuquito allí, a quiebra. pasar hambre. Por eso que ustedes han visto botando ají, botando leche, botando de todo, porque no tienen mercado los productores, que eso nunca se había visto, productores que vendían con su camioncito y lo colocaban, lo vendían y se iban. Entonces todo eso es adrede, eso no es fortuito. Y al final no llega nada barato, Eso, nada. eso es exacto, eso es parte de una política de este gobierno para fomentar las importaciones de productos internacionales y quebrar a los productores locales, porque eso es lo que le deja a ellos la riqueza y el retorno de las inversiones que hicieron. Qué difícil. Bueno, sin duda, el conversar con el compañero Marco Ferreras es una cátedra. Nos ha venido aquí a hablar sobre el tema cubano y con mucha propiedad, con mucha capacidad, nos ha esbozado todo lo que él opina y lo que cree de la situación de Cuba. Pudiera durar 1 hora más hablando sobre la situación que está viviendo Cuba en la actualidad y su historia, pero como saben, el tiempo pues siempre está ahí encima de nosotros, pues dándonos ahí para que terminemos. Le agradecemos a Máximo, don Marco quiero Ferreras. decirle algo. Cuba se benefició del nacimiento, del surgimiento de la República de Haití. Cuando los haitianos hicieron su revolución en el 1802 y declararon el Estado Independiente Haitiano en 1804, todas esas inversiones francesas que estaban en la parte oriental, en la parte occidental, que eran la más desarrollada, porque Francia era mucho más desarrollada que España en ese momento, pues los haitianos cometieron el error de que las quemaron todas. Quemaron todas esas industrias, especialmente la industria de la caña, que era la más floreciente para la época. Y los franceses lo que hicieron fue que cogieron todas esas estructuras industriales y se las llevaron a Cuba. Entonces Cuba floreció de una manera extraordinaria con la producción de caña y posteriormente con la producción de cacao y con la producción de tabaco. Le quitó ese auge a la República Dominicana, que nosotros nos quedamos con el conuquismo español. Y los haitianos entonces quemaron todo eso y desperdiciaron esas fuentes de industrialización. Entonces Cuba nos llevaba la milla a nosotros en desarrollo económico. Todavía hoy ustedes van a Cuba y las estructuras que hay en Cuba, las calles de Cuba estaban preparadas, las avenidas, para un país desarrollado del primer mundo. Es una pena que a 60 años de la revolución, que ya se murió Fidel, los cubanos estén pidiendo solidaridad alimentaria. Eso es así. ¿Entiendes? Eso es así. Entonces, Eso lo he escuchado siempre. Entonces el problema de Cuba está en el régimen. Sí, eso lo he escuchado siempre.
Como decía, sin duda, el tener a don Marcos aquí es una cátedra que nos da a nosotros y también a muchos televidentes, redevidentes que nos ven, porque tiene mucha capacidad para poder desarrollar todo este tema de Cuba y otros más también. Lo entramos un poquito a República Dominicana y iba a empezar por ahí. O sea, que tiene por demás para poder hacer un programa de varias horas. Pero como dije, el tiempo siempre está ahí, buscando la forma de decirnos ya. Y por eso, lamentablemente, vamos a tener que despedir a Marcos Ferreras, que no dije al inicio, que es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central del partido. Ciertamente. También y enlace de Santo Domingo y cuando Norte. voy a cualquier entrevista me pongo mi pin del Partido de la Liberación Dominicana Orgullosamente. con orgullo, porque es el partido que ha creado la transformación y el desarrollo en este país. Eso es así. Bueno, pues vamos a una pausa. Gracias, muchachos. ¿Cómo no? Y a sus órdenes siempre. Al igual por acá. Ok. O sea, bueno, señores, me dice el productor del programa que hasta aquí vamos a tener la intervención del día de hoy. Y entonces nos veremos mañana nuevamente con ustedes, tratando otros temas de interés a nivel nacional e internacional, y que, como ustedes saben, siempre son temas buenos y de calidad, como se lo merecen todos ustedes. Así que nos vemos en el día de mañana.